Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Y no sé cómo les esté yendo, espero que les esté yendo bien, que hayan pasado bien. Bueno, pues estos días de asueto no fueron voluntarios. Este, realmente no los dejé solitos porque quisiera. Tuve que salir y cuando salí, resulta que no me llevé el libro de Rosa Luxemburg. Pero por puritita casualidad, a pesar de que no me llevé el libro de Rosa Luxemburg, me traje las teorías, encontré que estaban por allí las teorías de la plusvalía, o sea, el volumen 4 del Capital. Y pues bueno, pues creo que sí ya nos alcanza a nosotros el nivel como para entender este tipo de materiales, porque aquí no es de que es que los consentimos y que no tenemos materiales sencillos, que no, el propósito de este canal pues es efectivamente levantar el nivel político de quienes están viendo esto. O sea, que se queden con algo nutritivo, pues, que no sea que no se queden así con lo mismo de siempre, o que se queden con las informaciones mutiladas. El propósito de este canal, pues bueno, como ustedes se darán cuenta, ni siquiera estoy en el estudio convencional, donde siempre hago el trabajo y me encuentro en otro lugar, a varias, ¿no? Entonces, les voy entrando en material, les voy enseñando el material. Las teorías de la plusvalía, como que hay dos versiones. Una versión que es la de, ya les había, de hecho en alguna ocasión yo les había platicado, que es la de Karl Kautsky, que la de Karl Kautsky consiste, los materiales del cuarto volumen realmente no debería ser 4, sino que es el volumen 1.5, porque es algo entre el 1 y el 2, entonces tendría que ser el 1.5. Pero resultó que al final Marx solamente pudo publicar en vida el primer volumen, como ustedes ya bien saben. El segundo se lo publicó Federico Engels. El tercero lo publicó Federico Engels en 1894, hasta puede decir que unos meses antes de que falleciera Federico Engels. Hay algunos capítulos en el capítulo 4 que quedaron incompletos, pues que están solamente en manuscrito. Federico Engels no les quiso meter mano. Bueno, de eso ya hemos platicado, ¿no? El primer editor del volumen 1, cuando estaba Marx en vida, lo quiso editar, después se echó para atrás, no quiso sacar la edición del volumen 1, y tuvieron que buscar otro editor, edita el volumen 1, parece que incluso el editor le pareció buena idea publicarlo en varios facetos, en varios volúmenes, que porque así sacabas un poco más de feria. Me parece que por ahí va incluso el asunto, que también a eso le gustó al editor. Y finalmente la teoría de las plusvalías sale como una especie, un compendio histórico, como una especie de compendio histórico de cómo funcionaba el proceso de producción, o sea, de cómo se descubrió la plusvalía. Por eso les comento que tenía que haber sido un volumen 1.5, no propiamente el volumen 4. Es algo entre el 1 y el 2. Eso es una gran diferencia, ¿no? Pero bueno, como finalmente Marx no le correspondía a Federico Engels, tenía la intención Federico Engels efectivamente también de publicar el cuarto volumen del Capital, pero no se dio la situación, finalmente se los queda Kautsky, y Kautsky me parece que la primera edición del volumen lo publica en 1910, si no mal recuerdo. Sale la primera edición. No era desconocido ni para Lenin ni para Rosa Luxemburg. Para Lenin es de quien me consta. Hablaba Lenin en algunos aspectos sobre las teorías de la plusvalía. Efectivamente, sobre el aspecto de lo que hablaba era sobre la renta de la tierra, ¿no? Cuando a algunas ocasiones tenía que citar y hablar sobre las teorías sobre Carlos Marx, sobre las teorías de la tierra, utilizaba no el volumen 3 propiamente, lo que utilizaba propiamente Lenin era el volumen 4 del Capital. Entonces, sí es como les decía, fíjense, ahora que lo pienso, ¿no? La teoría de la tierra, de la renta de la tierra y todas estas situaciones vienen en el libro 8, o sea, en el volumen 3. O sea, yo lo que he leído que era sí es como una especie de volumen 1.5, pues, pero no obstante habla de cuestiones que ya vienen
en el volumen 3 del Capital. O sea, tampoco resultó ser tan descabellado que se pusiera el volumen 4 del Capital como volumen 4 y no como volumen 1.5, pues no es tan descabellado, porque hay muchas cosas que se entienden muchísimo más claro una vez que ya viste las teorías de la plusvalía. Y bueno, aquí vamos a hablar quizá del volumen bueno, vamos a hablar esa parte. Me hubiera gustado saber usar la computadora y usar un poco, pero creo que se puede hacer. Aquí tengo un escritorio y algo se puede hacer. Sí, fíjense, ahorita aquí tengo un escritorio. No va a haber ningún impedimento para enseñar el primer volumen, bueno, el primer capítulo, que es sobre historia, y el segundo, y parte del segundo, del tercer capítulo. El tercer capítulo habla sobre Adam Smith. Además, si ustedes se acuerdan, cuando habíamos hablado sobre Rosa Luxemburg, habíamos hablado sobre Adam Smith y sobre estas ideas, ¿no?, que tenía que representaba más bien Adam Smith a las ideas de la clase dominante, la burguesía, cuando la burguesía va en ascenso, cuando va en ascenso histórico. Entonces, empieza a explicar una vez más lo que es la plusvalía, que es allí. A mí lo que me llama la atención es que es lo mismo que ya se había comentado, incluso yo ya les había comentado aquí sobre el capítulo, no, sobre el prefacio, el prólogo del volumen 2 del Capital. En ese prólogo se había comentado que muchos investigadores sobre economía ya habían estado muy cerca de la plusvalía, hasta casi les mordía, pero ellos como que no le ponían mucha atención. Lo misma situación, algo muy parecido con el oxígeno. ¿Se acuerdan del oxígeno? Con Lavoisier. Entonces hace esa misma semejanza que con Lavoisier el señor Federico Engels, ¿no? Federico Engels hace la misma semejanza con Lavoisier, ¿no? ¿Sí se acuerdan ustedes de que todo el mundo estuvo muy cerca de encontrar la plusvalía, pero nadie estuvo cerca de la plusvalía, ¿no? Nadie había encontrado la plusvalía. Bueno, el oxígeno. Estuvieron muy cerca de encontrar varios investigadores, varios químicos del oxígeno, pero les mordía el oxígeno, pero no topaban con el oxígeno. Y en vez de eso hablaban del flojisto, Y algo muy parecido ocurre con Adam Smith. Adam Smith estuvo muy cerca ahí de la plusvalía, le mordió la plusvalía, pero se quedó cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a explicar ahorita. Entonces, en el volumen, en el tercer capítulo que trata sobre Adam Smith, se explaya de una forma muy buena Carlos Marx sobre lo que es la plusvalía. Si alguien no conoce lo que es la plusvalía y cosas así por el estilo, incluso estaría muy bien que agarrara las teorías de la plusvalía, el capítulo a lo referente a Adam Smith, no, perdón, sí, Adam Smith, el capítulo 3, ¿no? El capítulo 1 es sobre James Stuart, pero es muy chiquito, entonces por eso lo omití, por eso no hablé de ese capítulo, y nada más me centro sobre los fisiócratas y sobre Y bueno, por cierto, si no se han suscrito a esta página, por favor les pido que se suscriban, denle like a la transmisión, suscríbanse también al canal de YouTube, se llama Materialismo Dialéctico Hoy, también suscríbanse. Bueno, ustedes pueden suscribirse a un montón de cosas, ¿no? Ahí pueden suscribirse a un montón de cosas. Les pedimos que lo hagan lo propio. Bueno, vamos a empezar ya bueno, también al TikTok, que se llama Materialismo Dialéctico Hoy, o sea, cuál un montón de cosas. Sí, tenemos un montón del TikTok, Materialismo Dialéctico Hoy, al Twitch, Materialismo Dialéctico Hoy, a esta página, suscríbanse y también denle seguir. No entiendo, es que aquí en Facebook son dos cosas. El Facebook dice seguir y dar me gusta, entonces hagan las dos cosas, ¿no? Por favor, ¿no? Es raro, pero así es. Bueno, muy bien. Vamos a, fíjense, esta es Cartago, esta es la que voy a utilizar yo principalmente, la de Cartago. No obstante, no es la única, esta Cartago está basada en la edición soviética. Es que hay otras cosas. De hay dos versiones, la de Kautsky, la de 1910, y la de, perdónenme ustedes, y
y la soviética, tras la toma del poder de los bolcheviques y la liquidación del partido bolchevique, la degeneración burocrática, ¿no? Toman el poder, toda la burocracia stalinista, y una vez que toma el control de retoma los textos de Kautsky, la burocracia stalinista, y empiezan a maldecir a Kautsky, ¿no? De Kautsky decían que el orden en cómo se encontraban los textos de Kautsky estaba mal hecho, que como el orden en cómo estaban hechas las cosas de las teorías de la plusvalía. Hagan de cuenta, Kautsky se quedó con todos los manuscritos, ¿no? Una serie de cuadernos. Pero Kautsky lo que decía de los cuadernos es que estaban mal. La burocracia stalinista decía que los cuadernos, la forma en cómo la había organizado Stalin, pues estaba mal. Entonces, como decía que Stalin estaba mal, la forma en cómo había hecho. Entonces, que habría sido una forma contrarrevolucionaria y que tenían que sustituirla por otra forma de hacer las cosas, que no le había gustado la forma en cómo habían hecho las cosas, ¿no? Y pues bueno, entonces ellos sacaron una segunda edición de las teorías de la plusvalía, ¿no? Y ahora hay otra versión de las teorías de la plusvalía que dice ser esta tercera edición de la teoría de la plusvalía, pues que es así directamente como venían en los cuadernos de Marx, ¿no? Esa tercera edición es esta. Bueno, esta edición es una edición española, de Estado Español. Ahí en Estado Español está esta, ¿no? ¿Vale? Aunque no le guste al idiota de Vaquero, ¿no? Porque el idiota de Vaquero dice, no se dice Estado Español. Bueno, pues tampoco creo que se diga España. Hay un montón de estados allí, ¿no? Cataluña, se encuentra Baskonia, ¿no? ¿no? Galicia, y a poco Cataluña se les gusta que les digan españoles. Pues no sea tonto el señor. Bueno, el caso es que regresamos a lo mismo. Esta es de Estado Español, y ellos dicen que retomaron una versión idéntica de cómo venía originalmente, ¿no? Ahora, ¿no? Es dejar de como venía originalmente en los cuadernos de Marx, alguna cosa por el estilo es lo que se entiende, ¿no? Que el caso es que ellos dicen que ellos son los genuinos de Marx, ¿no? Los soviéticos, esta versión soviética dice lo mismo, ¿no? Y esta es otra versión soviética que también estamos utilizando, ¿no? Que es otra traducción de Wenceslao, ¿no? Esta es de México. Esta edición es mexicana. Esta es del Fondo de Cultura. Esta otra es de Cartago. Estas dos son soviéticas. Esta y esta otra son en 1930 y tantos se editaron esta en México y era la versión kautskiana. Pero para 1955 Wenceslao Roses, ya otra vez ahí postrado ante la burocracia stalinista, lambiscón con la burocracia stalinista, entonces vuelve a traducirlo y para ponerse en acorde con la burocracia stalinista. Esta otra, la de Cartago, pues también también es soviética, pero ¿cómo se llama esta? Pues es argentina, ¿no? Esta es argentina. Me parece que esta es mucho más clara. A mí me gusta más esta versión. No, pero hay los tontos. Lo digo porque luego están los tontos que, no, es que no está bien traducido, que no, la traducción no es menos exacto que la traducción. Pobres güeyes, nunca han leído ni siquiera, no pasan del capítulo 3 del volumen 1 del Capital, pero, ya quieren. Es más, ya que te digo eso, no manejan ni un idioma extranjero, no saben hablar más que puro español, o digas mejor dicho castellano. Pero ya nos quieren dar clases de, ¿Cuál es la edición buena de acuerdo a mi opinión? La edición buena es la que a ustedes se les simplifique mejor, la que ustedes entiendan mejor, ¿no?
En este caso yo voy a usar la estalina, por más, pero la estalina además de Argentina, porque son distintas cada, esta la voy a utilizar yo. Que si hicieron bien pues sí, lo hubieran hecho mal en no haber publicado. Eso sí que hubiera sido un error, no haberlo publicado. Yo considero que hubiese sido un error no publicar las teorías de las plusvalías. Con todo y que porque los estalinos, por cierto, ¿qué dicen los estalinos de la versión de Kautsky? Que es contrarrevolucionaria, que porque cambió el orden, o sea, hazme el favor, que porque cambió el orden ya se volvió contrarrevolucionaria, que están retontos. Ahora, miren, yo les voy a decir una cosa, si Lenin lo leyó, y Lenin no le había Lenin no hizo en aquel entonces ninguna observación al respecto, pues entonces yo no veo que entonces estuviera tan mal lo que hubiera hecho Kautsky. Kautsky en su época era como el papa del marxismo, ¿no? Entonces, yo no veo que Rosa Luxemburg, para aquel entonces estaba allá, ella cada rato se andaba agarrando con el ala de derechas del Partido Socialdemócrata Alemán, y yo no veo que Rosa Luxemburg haya hecho alguna aclaración al respecto. Entonces, a mí me parece que todas las bobaliconadas me parece que son bobaliconadas. Además, los estalinos, que el argumento de los estalinos es que el orden es muy lineal, que al ser lineal no parece ser revolucionario, que porque no es un proceso, porque no existe ningún proceso lineal, o prácticamente no existe ningún proceso lineal, mucho menos en la revolución, y que aquí tampoco tenía que haber esa situación. Entonces, pues eso, ¿no? A mí me parece que es muy tonto lo que ustedes están diciendo en ese sentido, con lo que los estalinos, de que, no, yo como estalino, que no. O sea, finalmente, si hubiera habido tan mal, es más, le rebate, hay un libro en donde le rebate completamente, tras la Revolución de Octubre, le rebate muchas cosas, Lenin a Kautsky, ¿no? El libro ese es del renegado Kautsky. Y a pesar de eso no le reniega el orden en cómo está establecido las teorías de la plusvalía. A mí me parece que es una exageración de la burocracia stalinista. Pero a pesar de todo, yo considero que hubiera sido un error que con todo y todo no se hubiera publicado ni siquiera esa versión stalinista. Entonces, yo cuando lea, es más, yo voy a leer, yo me voy a basar en esto, compadre. Pero considero que ustedes agarren la que tengan que agarrar, ¿no? Ustedes agarren esta, otra, la que es de estas de Estado español, también me parece que está más o menos clara, ¿no? Pero sí cambié el orden, sí hay cosas que dice, ¡ay, caray! Entonces, caray, Pero de todas formas, voy a estar, a pesar de que me voy a estar basando, pues, voy a estarle cambiando, ¿sí me explico? Voy a estarle campechaneando, pues. Yo le estoy diciendo, me voy a basar en la otra, en esta otra de Cartago, pero a pesar de eso, pues me voy a estar campechaneando, que va a ser algo así. Voy a detenerme yo en el capítulo 3, donde se detiene esta versión, hay más o menos, porque aquí en esta versión empieza con un epílogo al capítulo 2, y entonces sigue el epílogo. El epílogo en el capítulo 2 no existe en las versiones estalinas, ¿no? Entonces, yo me voy a detener antes de que llegue al supuesto epílogo de esta versión en el capítulo 2. ¿Sí? En el capítulo 3, que es el capítulo 3, el capítulo 3, que es el capítulo sobre Adam Smith. ¿Sí? Ahora, en otra ocasión igual puedo ver lo otro, ¿no? O sea, no se excluye lo uno con lo otro. ¿Ok? Yo les digo todo esto porque tienen que entender más o menos cómo es la situación, y entonces yo lo que les digo es que ustedes lean la que consideren que es la buena, ustedes agárrense la que es la buena, no la que ustedes consideren que es la buena. ¿Va? Muy bien. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Se me olvidó qué otra cosa les iba a decir.
Ah, sí, pues ya vamos a empezar, ¿no? Ya vamos a empezar con el volumen 3 del Capital, ¿no? Con el volumen 2, perdón, con el capítulo 2 del volumen 3 del Capital, no, del volumen 4 del Capital, los fisiócratas. Bien. De hecho, algo ya habíamos platicado cuando hablábamos. Por cierto, ya vamos a continuar con lo de Rosa Luxemburg. Lo que seguía, por ejemplo, sigue el capítulo, la segunda parte del video sobre la introducción a la economía política de Rosa Luxemburg. Y sí va a seguir, ¿no? Que no. O sea, nada más fue en esta ocasión porque en verdad se perdió el libro. Entonces ya les comenté qué fue lo que sucedió. Ya les comenté qué sucedió. Y no, espero que no vuelva a suceder. Ojalá no vuelva a suceder esta situación. Bueno, ya empezamos. Ya me acordaré que otra cosa. Los fisiócratas. En la época de la Gran Revolución, ya la gente como que decía, bueno, el oro podría ser muy importante, pero pues, si era tan importante el oro como dicen que era el oro, supuestamente el oro, que es la super importancia que tenía el oro y no sé qué tantas cosas. Bueno, si era no podemos comernos una moneda de oro, ¿verdad? Tampoco podemos comernos un lingote de oro, una moneda de plata. Saludos, amigo Gerson, ¿cómo estás? Buenos días, tardes, noches, no sé. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren y en dónde se encuentren. Bueno, entonces, la gente decía, la importancia la veían ¿en dónde? En la tierra. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? ¿Quién era esa escuela económica que veía así la situación? Pues los fisiócratas, ¿no? Esta escuela es a la que le dedica el capítulo 2 Carlos Marx en las teorías de las plusvalías, ¿no? Para ellos no existe nosotros habíamos explicado, o se la pasa explicando en el volumen 1 Carlos Marx, que hay dos tipos de valores: el valor y el valor de uso. Hay dos tipos de valores, ¿no? Hay dos tipos de valores: el valor y el valor de uso. Dos. Una de qué es el valor y el valor de uso, ¿no? Y dos, los fisiócratas no entendían el valor, solamente entendían el valor de uso. Por eso discriminaban todos los demás valores y creían los fisiócratas que la única que generaba valor, la única era la tierra, todo lo que había en la tierra era lo único que generaba valor. Todo lo demás no generaba, todo el trabajo que se hacía en la tierra era el único, es decir, el único trabajador productivo para ellos era el trabajador, el jornalero, pues, el trabajador del campo. Él era el único trabajador productivo, todos los demás no producían nada. Era como que la plusvalía que se producía en la tierra se repartía en la ciudad, pero el valor esencialmente se quedaba en la tierra, y el terrateniente lo tomaban como si que fuese el verdadero capitalista. ¿Sí me explico? Bueno, pues sí, ya, seguramente si ustedes ya me están entendiendo. Entonces, toda la plusvalía se emanaba de la tierra, de la naturaleza, y iba a parar a la ciudad y a los diversos lugares, porque no existía el valor para ellos solamente existía el valor de uso, y entonces lo único que se discriminaba era el valor. ¿Sí me explicó? Era lo único que se discriminaba, era el valor de uso. O sea, no existía el valor, ellos no entendían lo que era la cantidad de trabajo socialmente, ¿sabes? No, para ellos era finalmente todo emanaba de la tierra, que era la gente, que además era la... Eso es, ellos veían el papel del capitalista en el terrateniente, entonces para ellos el terrateniente era el capitalista, los demás eran más bien como unos chupadores de plusvalías, por decirlo de esta forma. No
no eran productores, pues eran nada más succionadores de riquezas. La única riqueza es que las únicas riquezas que se podían extraer eran las riquezas que se podían extraer de la tierra. Ahora, permíteme. Vamos a ver las demás notas. Vamos a ver más notas. A ver, estoy viendo aquí las notas, si hay algún comentario, alguna cosa. Aquí los estoy viendo, ¿no? Ah, bueno, obviamente, ¿no? Obviamente, ellos concibían, pues como la única... Nosotros vimos a lo largo del volumen 3 en el libro 8, a lo largo del libro 8 nosotros vimos que la renta es una forma de plusvalía. Pero no es la única forma de plusvalía. Hemos visto que el interés es una forma de plusvalía, que obviamente la renta es una forma de plusvalía, que la ganancia es una forma de plusvalía. Entonces, hemos visto diversas formas de plusvalía, ¿se acuerdan? No nos concentramos solamente con una forma de plusvalía, nos hemos visto, pero ellos concebían que la única forma de plusvalía, los demás eran rateros, no eran, como les digo, gusanos que succionaban de la renta, ¿no? Que vivían de la renta, que chupaban renta, ¿no? Eso es lo que así es como concibían los fisiócratas la economía política. Permítame, ¿no? Permítame, ahora... Aquí hay una diferencia, obviamente, entre Smith. Vamos a empezar a hablar ya de las diferencias entre Smith y los fisiócratas, ¿no? Así es como empieza Carlos Marx, así es como empieza con Carlos Marx, ya empieza a hablar de la diferencia entre los fisiócratas. Dice, para Smith, el primero que le cae la plusvalía, el primero en obtener la plusvalía tal y como le cae, como viene, son los industriales. Y a partir de los industriales, y una vez que la plusvalía la tienen los industriales son ellos los que distribuyen la plusvalía, tanto en forma de renta como en forma de interés. Y para los fisiócratas es al revés, es el terrateniente donde cae la primera, donde cae la plusvalía. Para ellos la primera persona donde cae la plusvalía es para el terrateniente, y luego del terrateniente se distribuye en intereses y en ganancias para los industriales, ¿no? O sea, es distinto. En ese sentido hay un avance con Adam Smith. Adam Smith supera a ellos, y en ese sentido, y ya empieza a darle, y más que al industrial, Adam Smith, pues se lo da más bien a toda producción de riqueza. Para Adam Smith ya empieza a ver pues la diferencia entre valor y valor de uso. Y entonces, como Adam Smith ya empieza a retomar esa diferencia entre valor y valor de uso, pues él mismo empieza a decir, pues bueno, ya empieza a ver como este avance por parte de Adam Smith, que no estaba con nosotros. Y algunos fisiócratas, incluso por toda esta situación, incluso veían al interés como una mera usura, cuando no, o sea, ni siquiera veían que había una repartición lo veían simplemente como usura, o sea, ni siquiera veían que hubiera una situación de repartición de plusvalías, sino simplemente lo veían como usura, ¿no? Permítanme. Estoy buscando, espérenme. Aquí hay otra cosa muy interesante. Como les decía hace rato, no parecía que... Pero aquí hay una cosa muy interesante que ocurre. Esto ya no es independiente. Eso es una nota que hace Carlos Marx, una explicación que da Carlos Marx.
Cuando está el trabajo, sí, efectivamente puede ser que el primer lugar donde haya emanado la plusvalía, pues haya sido en la tierra. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Llega la industrialización de la ciudad, y mucha de esa industrialización que estaba en la ciudad, al menos en las naciones más avanzadas, parte de esa industrialización también es alcanzada a la tierra. Y entonces empieza a haber... Y entonces es ahí en la tierra donde la plusvalía absoluta iguala, en ese momento la plusvalía absoluta iguala a la plusvalía relativa. Si se acuerdan, para aquellos que hayan leído el volumen 1 del Capital, la plusvalía absoluta era la plusvalía que se obtenía haciendo trabajar un periodo de más al trabajador, mientras que la plusvalía relativa era una plusvalía que se obtenía mediante mediante el uso de máquinas, ¿no? Por ejemplo, pues mediante el uso de máquinas que intensifica el trabajo, y al intensificar el trabajo, pues hace que traigas que hagas que el trabajador trabaje tiempo de más. O sea, las máquinas bajo el capitalismo no sirven para que trabajes menos, sino al contrario, sirven para intensificar el trabajo. Y como están sirviendo para intensificar el trabajo y para agilizar el trabajo todavía más, pues entonces en ese sentido, pues se llama eso, esa plusvalía es una plusvalía relativa. Entonces, dentro del mismo periodo de trabajo, obligas al trabajador a que le eche más ganas, a que trabaje todavía más, a que intensifique el trabajo y que les traigas todavía más plusvalía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Que la plusvalía absoluta en la Tierra es donde iguala a la plusvalía relativa. Sí, en un primer momento puedes decir que sí, que la plusvalía absoluta, efectivamente es la que extraías, o el primer lugar donde extraías plusvalías absolutas, era absolutamente en la Tierra, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Llega la máquina y en ese momento, ahí mismo, se da un alcance entre la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, ¿vale? Eso también explica aquí, ¿no? Por eso les digo, miren, este libro del Capital no es tan descabellado que haya quedado como el 4 y no como el 1.1, ¿no? Ahora, había algo que habíamos visto, del curso que todavía no hemos terminado de ver, de Introducción de Economía Política de Rosa Luxemburg. Todavía no hemos terminado de ver ese curso. Ya expliqué qué pasó. Ahorita estamos viendo teorías de la plusvalía por una cuestión meramente accidental. Es una situación meramente accidental, ¿no? Y bueno, el caso es que ya estamos viendo ellos. Y habíamos visto en aquel entonces que la primer, entre comillas, teoría que tenía que ver con la economía política era aquella que decía que se tenía que fomentar la explotación en las Américas y que tenía que fomentarse también la toma de tierras en las Américas, y tenía que también fomentarse, ¿cómo se le llama esto? El comercio, ¿no? Y esa es una diferencia. Esa es una diferencia que hay entre otros lugares. Esta es una diferencia que se da entre otros lugares. Y aquí espero que se me siga escuchando. Los fisiócratas, hay una ventaja de esos otros lugares donde decían que la plusvalía emergía del proceso de la distribución, porque en el fondo ese punto de vista, esa forma de ver la situación, es una forma de ver la situación que plantea una situación muy, que la plusvalía emerge del proceso de distribución, y los fisiócratas es un paso al frente contra de esa visión. Para ellos ya la plusvalía se genera, se forma en el proceso de producción, no en la distribución. Eso es en el Renacimiento es cuando pensaban más bien esa situación, ¿no? Que la plusvalía
se generaba, pues sí, en el comercio, en la distribución, no en la producción. Y aquí ya, para los fisiócratas, sí, la plusvalía ya se empieza a generar en el proceso de producción. A ver, vamos a ver qué otras cosas más hay. Permítanme. Bueno, y otra cosa, pues es que también los fisiócratas pensaban lo que pensaban, pues porque originalmente la única fuente de plusvalía que había, pues era la que se daba en la naturaleza. Por eso pensaban como pensaban, porque pues porque así era originalmente, ¿no? O sea, miren, finalmente toda la economía política de cada periodo como que representa la forma en cómo se producía en cada periodo. Entonces, eso es lo que cambia la situación. O sea, como que cada quien piensa de acuerdiendo o cada quien emana las ideas de cada economía política dependiendo de cómo se producía en determinado momento. Entonces por eso va evolucionando esta situación. Por eso, de ahí la historia, ¿no? De ahí que vaya cambiando la historia, ¿no? La historia de la economía política, ¿no? De hecho, dice Carlos Marx lo siguiente, ¿no? Que los fisiócratas son la oposición, es algo así, ¿no? Como que, que los fisiócratas son como una especie de oposición dentro del feudalismo. Porque uno podría decir, ay, güey, es que estos güeyes piensan como señores feudales, pero no es que piensen, o es que tengan el punto de vista del señor feudal, no es que tengan el punto de vista del señor feudal, son como una especie ya, son como el emerger del capitalismo dentro de la tierra. Ellos son como la oposición, son la oposición que nace dentro de ese mundillo. Dentro de ese mundillo feudal nace la oposición capitalista. Y ellos son como los ideólogos de esa oposición capitalista. Que nace dentro de la propia tierra en contra de los señores feudales, ¿no? Son esos ideólogos ellos, ¿no? Así lo podemos ver, ¿no? ¿Qué otra cosa les tengo? Bueno, Marx utiliza este ejemplo. Dice, son como la filosofía antirreligiosa que crece dentro de la religión. Así lo dice Carlos Marx, ¿no? Ahora, vamos a ver esto que tengo aquí. Y también otro avance es que también ellos también ya empiezan a hablar les digo, les muerde incluso a los propios fisiócratas el concepto de plusvalía, pero no lo terminan de descubrir, ¿no? Empiezan ellos a descubrir, ellos también se empiezan a dar cuenta de que es necesario trabajar tiempo de más del que uno necesita para producir sus propios niveles de vida, ¿no? Uno necesita trabajar una cierta cantidad de trabajo para producir sus niveles de vida. Eso ahorita lo vamos a ver con Adam Smith, ¿no? Pero a pesar de eso es necesario trabajar un tiempo más. Sí me explico. Y eso ahí, ¿no? Es ahí. Ellos también ya se empiezan a dar cuenta de eso, como que les muerde la plusvalía, pero tampoco la terminan de descubrir, ¿sale? También eso ocurre con los fisiócratas, ¿no? Y aquí es algo chistoso lo que ocurre con los fisiócratas, ¿no?
Los fisiócratas son una especie de neoliberales, entre comillas, por así decirlo, los neoliberales del terrateniente, ¿no? Entonces, como ellos veían que el progreso lo era todo el señor terrateniente, entonces, porque les digo, ellos son como el capitalismo, son los ideólogos es más, vamos a ver, son como los ideólogos del terrateniente capitalista que empieza a pelearse contra los señores feudales. Entonces, como son el ideólogo del terrateniente capitalista que empieza a pelearse contra esos fulanos, entonces contra toda la monarquía y contra todos estos fulanos, como ellos son como una especie de neoliberales, ¿no? ¿A qué me refiero cuando les digo que son una especie de... que quítense todos? O sea, es necesario arrancarle incluso dinero al Estado si es necesario para darle al terrateniente. Todos los beneficios se tienen que ir para el terrateniente, incluso el propio Estado. Si el Estado tiene que dar dinero, sale. El dinero que tiene que dar tiene que ser solamente para ayudar a los terratenientes, porque son los terratenientes los creadores de riqueza, ¿no? Es una especie así de pequeños, son unos pequeños neoliberales, por decirlo así. O sea, los neoliberales ni siquiera son nuevos, sino que son una corriente del pensamiento no nueva. O sea, los monetaristas, la actual corriente del pensamiento monetarista no es nueva ni siquiera. O sea, es una corriente vieja que incluso los fisiócratas ya pensaban como ellos, pero los fisiócratas lo pensaban para quien ellos respaldaban, ¿no? Y ellos a la persona que respaldaban, pues era hay unas amistades. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ahorita paso. Así es que aquí, ¿no? Ahorita paso a ver a las amistades. Entonces, así está la situación, ¿no? O sea, no es nuevo esa forma de pensamiento de los monetaristas, alias neoliberales, los Chicago Boys, no es nuevo, cada quien atribuye esa situación donde que hasta el propio Estado tenía que rendirles culto ahora los neoliberales o los monetaristas a quien piden que se les rinda culto es a los banqueros, a los productores de capital, y en aquel entonces a quien se les pedía que se les rindiera culto eran los terratenientes, ¿no? No hay un cambio, pues. O sea, el cambio es, no hay cambio en la forma del pensamiento, pues. El cambio no es en la forma del cambio, en la forma del pensamiento, sino que el cambio es en cuanto a la persona a la que se le tiene que rendir culto. ¿Cómo es chistoso eso, no? Los monetaristas no son los primeros. Aquí explica Carlos Marx en Pensar como piensan. Ya les habían ganado los fisiócratas, ¿no? O sea, ni siquiera son... O sea, antes eran antes eran los terratenientes, hoy son hoy es el capital productor de capital, ¿no? O sea, el capital financiero, pues, ¿no? O sea, que el Estado no se meta. Es más, casi lo que están diciendo aquí, lo que estoy viendo, que el Estado ni siquiera les debe de cobrar impuestos a los terratenientes, ¿no? Que el impuesto se le tiene que cobrar a los demás, pero a los terratenientes no. O sea, todo lo mismo que dicen los neoliberales, o sea, entiéndase, los monetaristas, era exactamente lo mismo que decían los fisiócratas, pero con el terrateniente. ¿Cómo ven? Bueno, pues entonces ahí vemos, creo que aquí acaba el primer volumen, el volumen 2, el volumen 1 es muy pequeño, sobre James Stewart, y no creo que valga la pena, o no creí que valiera la pena considerarlo, quisiera en alguna otra ocasión si lo consideren, bueno, pero ahorita no. Vamos a leer algunas citas que a lo mejor valga la pena leer. Déjenme ver si vale la pena leer algunas citas que saqué. Si no vale la pena, no las leo. Las citas que saqué sobre este capítulo 2. Antes de empezar con el capítulo 3. Porque creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Pero creo que está valiendo la pena, ¿no? No es chatarra, pues, lo que les estoy diciendo. No es como las bobosadas que dice el vaquero, como las otras babosadas que dice el otro sonso,
¿Cómo se llama el otro tonto? Ahí se me olvidó, ya ni me acuerdo cómo se llama, se me olvidó. Bueno, el otro tonto, el viejo cagado. Dices lo mismo que Frena. Entonces, ¿por qué te haces llamar comunista? ¿Por qué te haces llamar socialista? ¿Por qué te haces llamar castrista? Si Fidel Castro veía con muy buenos ojos a López Obrador, entonces tú ¿por qué le dices tan feo? Y dices las mismas cosas feas que dices López Obrador, las mismas cosas feas que dice Gilberto Lozano. Entonces, ¿qué? Dices la misma. Ah, Rafa Sur se llama, ya me acordé. Rafa Sur. Es un tonto. Bueno, entonces déjenme seguir buscando aquí las citas, a ver si vale la pena, las leo. No. Déjenme ver, ¿no? Les digo que miren, esos podcasts no son un sustituto a la lectura, es como una introducción a la lectura para que ustedes se ayuden cuando empiecen a leerlo, ¿no? No, creo que vamos ya al capítulo. Vamos al capítulo 3. Y para eso me voy a parar aquí y vamos a hacer aquí una recta, ¿va? A ver. Permítanme un instante, por favor. Para colocar acá. Vamos a ver. Vamos a ver, espero que se oiga, que no merme, voy a utilizar el pizarrón. Vamos a explicar la plusvalía, que todo el capítulo, el kernel significa semilla, el kernel es la semilla el kernel es explicar una vez más, y una vez más, y una vez más, y una vez más, lo que es la plusvalía, ¿no? Entonces lo voy a hacer aquí. Voy a explicarles lo que es la plusvalía una vez más. ¿Sale? Voy a explicarles lo que es la plusvalía una vez más. Porque eso es el kernel del capítulo 3 y es ahí donde le muerde la cosa a don Adam Smith, pero Adam Smith tampoco lo termina de comprender, ¿no? Miren, vamos a ver. Voy a cambiar el orden de la cámara. ¿Sale? Creo que ahí se ve todo. Espero que se siga escuchando chido, porque voy a ocupar mis... Bien, vamos a ver. Trazamos una línea. Esta línea, digamos que en esta línea, de aquí a aquí, más corta, de aquí a aquí, digamos que aquí vamos a poner un cronómetro, 0. El tiempo igual a 0, tiempo igual a 0, ¿no? Y acá digamos un tiempo igual a tiempo t asterisco. Ese tiempo es el necesario para producir alguna mercancía, ¿no? Es el tiempo necesario para producir una mercancía. Pero lo que ocurre después es que no es suficiente para producir esa mercancía. O sea, sí es suficiente para producir esa mercancía, pero el trabajador sigue trabajando. Y digamos que su jornada de trabajo acaba aquí. Entonces, hay dos tiempos distintos. El tiempo donde acaba la jornada de trabajo, que es mucho mayor al tiempo que es necesario para producir sus bienes de vida. Hasta aquí, pues no hay ningún valor producido. Aquí los valores producidos, pues son 0. Hasta aquí, digamos que llegas a un valor B igual a B asterisco, ¿no? Y en ese valor tiempo B asterisco, en ese tiempo se produjo la cantidad, este es el salario, digamos. Esta es la cantidad de trabajo necesaria T asterisco para producir el salario. Aquí en este tiempo se produjo
muchas mercancías, ¿no? Y todas las mercancías que se produjeron, las suficientes como para producir ciertos valores. Ciertos valores que se produjeron durante ese tiempo, durante ese valor se produjeron ciertos valores y hasta ese tiempo, y este tiempo es el salario. Hasta aquí se produce el salario, digámoslo así. Hasta ahí se produjo el salario. Pero sin embargo el trabajador sigue trabajando, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y aquí se genera, y hasta aquí digamos que llegas hasta un valor B igual a B sub 0, ¿no? Y cuando llegas ahí, es cuando acaba tu jornada de trabajo. Es decir, el trabajador trabajó este excedente de más. Digamos, aquí se trabajó un excedente. ¿Qué excedente se trabajó? El de B sub 0 menos B asterisco. Hubo un excedente de trabajo. A eso es a lo que se le conoce como plusvalía, ¿no? Por esa cantidad de valores producidos, es la plusvalía. Y dicho en tiempo, se llama tiempo excedente o plus tiempo, ¿no? Ese plus tiempo. En ese plus tiempo se genera este excedente de valores que se llama plusvalía. Ahora, tú como trabajador no puedes decir, yo voy a trabajar de aquí hasta aquí, porque hasta aquí ya produje mis valores necesarios para producir No. Tú, en el capitalismo, que esta es la diferencia, estás obligado a trabajar hasta acá. Si quieres obtener de aquí hasta aquí, tienes que trabajar obligadamente hasta acá. No te puedes quedar a trabajar hasta aquí, sino que tienes que trabajar hasta acá. Dentro del capitalismo estás obligado, esta es la característica del capitalismo, que tienes que trabajar no puedes quedarte solamente con tienes que quedarte con hasta acá. Pero eso le genera, esto es lo que le conocemos con el nombre de plusvalía, ¿sale? A le llamamos plusvalía. ¿Sale? Y le conozco, porque le podemos conocer le voy a poner yo plus tiempo, ¿sale? Este es un excedente, este representa el excedente de trabajo, ¿no? Que estás obligado a hacer en el capitalismo. Si tú no haces este trabajo, no puedes obtener de acá. No puedes obtener de acá. Permítame que se termine de enfocar. 2 años después se enfoca. Ahí está. Entonces, tú no puedes obtener de acá sin haber trabajado hasta acá, ¿no? Entonces, lo estás obligado a pagar. Es como una cuota a pagar para obtener de acá. De acá. Esta cuota a pagar es la que tienes que hacer para obtener de acá. ¿Sale? Eso es a lo que se le conoce con el nombre de plusvalía. Ahora, eso le genera algunas molestias al amigo Adam Smith. Sí, porque Adam Smith se descubre algo muy importante: la cantidad de trabajo socialmente necesaria para producir las mercancías. Es ¿cómo se llama? Es lo que genera el valor de las mercancías. Bueno, es lo que genera el valor de las mercancías. Cuando tú tienes 2 mercancías que tienen la misma cantidad de trabajo socialmente necesaria para... Entonces, y pues, son las que... Eso es lo que ya hemos explicado en varias ocasiones. Cuando la cantidad de trabajo socialmente encerradas en 2 mercancías, pues son iguales. Es decir, él ya empieza a discriminar entre valor de uso y valor. Y ese es un avance de él por encima, de Adam Smith, por encima de los demás.
Pero Adam Smith no descubre esto. Este concepto ya obviamente es marxista. Todo esto que ya les estoy hablando es del marxismo. Es Marx quien describe esta situación. Pero Carlos Marx ya en este capítulo 3 de Adam Smith ya empieza a explicar esta situación. Por eso aquí se los vuelvo a explicar yo a ustedes de forma sintética. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Carlos Marx? ¿Qué es lo que ocurre con Carlos Marx? ¿Y qué es lo que ocurre con Adam Smith? Adam Smith entiende esa misma situación que Carlos Marx, ¿no? Que el valor de las mercancías viene determinado por la cantidad de trabajo socialmente necesaria para producir una mercancía, ¿no? Y eso viene relacionado con el tiempo de trabajo socialmente necesario para crear una mercancía. Es decir, si para crear una mercancía plumón necesito 1 minuto y para generar una mercancía borrador necesito 2 minutos, eso significa que dos plumines son semejantes, 2 de estos son semejantes a un borrador, ¿no? Bueno, ya, esa situación. Esto ya, incluso, pero había algo que a Smith le causaba conflicto. Él no entendía, porque él entendía esto otro, pero él decía, bueno, en el proceso de industrialización ocurre toda esta situación. Había algo que le causaba a él confusión. Decía, bueno, ¿por qué es las mercancías? Como no veía esta situación de la plusvalía, él veía como no lo entendía, él veía que aquí se trabajaba de más, porque no veía la plusvalía. Nada más veía que se trabajaba de más. Y entonces él le causaba, porque decía, bueno, entonces aquí hay un aumento de valor. En la producción hay un aumento de valor. Y entonces él veía, bueno, ¿cómo es posible que en la producción haya un aumento de valor? Entonces una mercancía durante el proceso de producción vale más, dice. Y entonces, pero ¿cómo es que una mercancía más y cuando sale al mercado, pues vale menos? Entonces, ¿por qué? Porque no entendía ese proceso de plusvalía. Y entonces él decía, bueno, durante el proceso de producción vale más una mercancía, después sale el proceso de producción, llega el proceso de distribución, como que vale menos la mercancía, y entonces él decía, bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice, hay algo aquí muy raro. Dice, entonces, y entonces se dan cuenta, él entra en un enredo, porque no entiende esta situación de la plusvalía. No. Una mercancía durante ese precioso periodo en el que se estuvo produciendo sigue valiendo más y sigue siendo cierta la ley de igualdad de que la cantidad de trabajo socialmente necesaria para producir una mercancía. Lo que igual es la cantidad de trabajo para producir una mercancía es lo que determina el valor, ¿no? Entonces, él no entendía, pero él, a pesar de que lo entendía, no entendía este proceso de producción. Y entonces él decía, bueno, vale más. No, sigue siendo cierto. Entonces, lo que pasa es que tú al trabajador lo obligas, no es que durante se encarezca la mercancía, durante ese periodo, no es que se encarezca la mercancía, no se encarece una mercancía. Lo que está ocurriendo es que obligan al trabajador a trabajar un periodo de más. Y a eso se le llama, no entendía eso Adam Smith, que se le obligaba al trabajador a trabajar un periodo de más. Y es ahí donde se acaba el galimatías en el que entraba Adam Smith. Les digo, a Adam Smith le estuvo mordiendo la plusvalía, pero no la alcanzó a descubrir. Este galimatías que les acabo de explicar es el galimatías en el que entraba Adam Smith porque no entendía esta situación. Porque aunque le mordía la plusvalía, no la terminó de comprender. Esto ya es obviamente con Marx y Engels, ¿no? Esto ya es un fenómeno, esto ya es marxista. Esto que les acabo de decir, le mordió la plusvalía, pero no la mordió, pero no la entendió. Le pasó lo mismo que a varios químicos con Lavoisier, que a Marx y a Engels con la plusvalía, ¿no? Ni modo. Para Smith. Bueno, por el momento les dejo aquí. Me tengo que ir. Los dejo. Muchas gracias. Espero que les haya sido nutritiva esta que no fue cápsula, pues esta, o al menos la última parte, no fue un podcast, es un video. Gracias.